Cuando uno hace la observación de lo que está pasando en el medio político peruano, uno aprecia que el presidente Castillo está apuntando a ir hacia los espacios internacionales para lograr un respaldo a su gestión. Sin embargo, la cláusula habla únicamente de problemas de carácter político, de institucionalización, de desestabilización. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo que quiere activar el presidente de la República? ¿Qué es lo que cree que está en peligro para llamar a la OEA? Vamos a ver, la Carta Democrática de la OEA se firmó en Lima en el año 2001 y obedeció a un mandato que dieron todos los países a los cancilleres en la reunión de abril de ese año en Quebec, para tener un instrumento que realmente permita proteger a la democracia representativa, proteger a los derechos fundamentales de las personas dentro de un respeto de lo que son las elecciones, la democracia que se sustenta en la elección de autoridades. Es un documento que faculta a las instancias de la organización a activar su presencia cuando lo pide un Estado porque considera de que tiene problemas para el desarrollo de su actividad política o no le dejan realizar el mandato para el cual fue elegido, o actúa de frente cuando estamos ante una situación de irrupción constitucional o golpe de Estado, ¿no? Entonces, esa es la Carta Democrática, más que un compromiso, es la habilitación para la intervención de los principales espacios de debate político que existen en la OEA, y también la prerrogativa de poder ingresar a un país, intervenir y hasta imponer algún nivel de sanciones. Muy bien, entonces cuando usted me dice que es un debate político, me imagino que lo que se busca es digamos, un respaldo político. Es un debate donde se dice si sí hay un peligro o no hay un peligro. Va a haber una declaración de la OEA al respecto, en primer lugar. Así es. Hay que leer varios artículos. Lo más conocido es el artículo 20, que es la cláusula democrática, que es cuando la OEA interviene de oficio a través del Consejo Permanente porque estamos ante una situación de grave irrupción constitucional o de golpe de Estado, ¿no? Allí esa es una situación completamente distinta. Pero hay otros artículos, el artículo 17 y el artículo 18, que son los que dentro de los cuales se encuentran los supuestos que en el año 2004 el presidente Toledo utilizó para activar la Carta y lograr que el Consejo Permanente expidiera una resolución de respaldo a su gobierno. ¿Qué dicen estas normas? Y se lo voy a leer muy rápidamente para que quede claro. El artículo 17 de la Carta dice: cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general para pedir asistencia y preservar la institucionalidad democrática. El 18 lo que dice es: cuando se produzcan situaciones que puedan afectar el desarrollo del proceso institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente, con el consentimiento previo del Estado, podrá disponer visitas, gestiones para realizar un análisis de la situación. Entonces, cuando uno hace la observación de lo que está pasando en el medio político peruano, uno aprecia que el presidente Castillo está apuntando a ir hacia los espacios internacionales para lograr un respaldo a su gestión. Sin embargo, la cláusula habla únicamente de problemas de carácter político, de institucionalización, de desestabilización. Como estamos en una situación que para mí no encaja necesariamente en estos supuestos, porque las acusaciones que estamos viendo que sustentan las investigaciones son de actos de corrupción.
no son actos de desestabilización que surgen del aire o por una simple conspiración. Eso precisamente, ¿encuadra o no encuadra? Porque la declaración que yo hacía referencia viene después de un debate, es decir, él puede salir en realidad con un revés o no puede salir con un revés. La OEA hace suyo este pedido, debate y puede darse cuenta que no hay inestabilidad porque lo quieren derrocar, porque en realidad le hacen la vida imposible, sino porque hay un problema de corrupción, y si se da cuenta la OEA de eso, puede declararlo abiertamente y sale en realidad trasquilado. Podría darse ese supuesto porque las acusaciones del presidente Castillo son bastante serias y en el mundo internacional se manejan por las opiniones, por las noticias que salen. Y los principales medios de comunicación, tanto norteamericanos como europeos, vienen acotando de que estamos ante una crisis de gobernabilidad, pero generada por el Ejecutivo, por su falta de experiencia, por su expertise y adicionalmente a las gravísimas acusaciones de corrupción que envuelven a su gobierno, ¿no? Entonces, en el año 2004, el presidente Toledo fundamentó el respaldo que pidió a la OEA en las exigencias de renuncia de ese entonces a su vicepresidente por situaciones políticas, por un acoso del Congreso y sobre todo por la delicada situación que había heredado del gobierno anterior. Exitosa. Supuestos que no se dan desde mi punto de vista en la actualidad. Ahora, ¿qué cosa es lo que puede ocurrir? Que los embajadores políticos que tiene puestos el actual gobierno, tanto en la OEA como en la ONU y en otras instancias, puedan buscar su capacidad de conocimiento, su nivel de lobby, porque tienen cercanía a personas en puestos importantes, para dar una versión distinta de lo que está ocurriendo en el país. Por eso que es muy importante que acotemos de que en el Perú lo que estamos discutiendo son terribles problemas de corrupción que atacan o apuntan a los principales funcionarios y que muchas de esas vías llevan a la misma presidencia de la República. Muy bien, la OEA en realidad ahora, porque desde Toledo hasta este momento ha corrido mucha agua bajo el puente en todo el mundo y los problemas de corrupción han atacado a todo el planeta y principalmente a América Latina. Entonces, ha puesto el foco a los problemas de corrupción que azotan a América Latina, que azotan al Perú, es decir, pueden detectar que América Latina, después del lavajato, se ha abierto una caja de Pandora, pueden detectar esto y hacerlo ver y advertir que estamos en un problema serio de corrupción, o no se meten en ese, sí, en ese problema tan complejo. Sí, la OEA tiene un mecanismo especial de seguimiento de lucha contra la corrupción en el que los estados tienen que reportar. Y el tema de la lucha contra la corrupción a nivel internacional es el eje más fuerte que guía el actuar de los organismos internacionales, porque lamentablemente es una pandemia la corrupción, ¿no? Entonces, la OEA tiene este mecanismo y adicionalmente en Centroamérica, donde la corrupción pues colapsó no solamente con la sociedad, sino también con el sistema judicial, se hicieron acuerdos específicos para armar organismos internacionales especiales que los ayuden en el juzgamiento y en la lucha contra la corrupción, ¿no? Como fue el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, de manera concreta. Entonces sí hay una experiencia, hay un seguimiento, pero ahora la OEA se va a nutrir de lo que informa esencialmente un Estado, pero también de lo que la sociedad en general le pueda dar a conocer a través de las diferentes instancias de participación que están previstas, ¿no? Entonces, hay que estar muy, muy atento y reportando lo que existe en el país para que los organismos y los funcionarios que allí están tomen un cabal conocimiento de la situación. Señora Muñoz, ¿cuándo se da el salto? ¿Cuándo la OEA puede dar un salto? El presidente de la República sale en un meeting a decir que él necesita activar la Carta Democrática.
¿Cuándo se da el salto? ¿Dentro de la OEA o nosotros como sociedad civil? ¿O quién hace que la OEA vire y diga, no, este no es un problema de inestabilidad que quieren derrocar a un presidente de la República, sino es un problema de corrupción? ¿Quién hace ese análisis dentro de la OEA? La Carta Democrática, en los artículos 17 y 18, le concede al presidente de la República la potestad de pedir la asistencia del secretario general para poder analizar la situación e incluso hacer una visita al país y que pueda conocer directamente lo que está ocurriendo. Es únicamente el presidente de la República o el Poder Ejecutivo el que puede activar esas dos modalidades. La cláusula democrática del artículo 20 la aplica la OEA de oficio, pero el supuesto es cuando estamos en una situación de irrupción constitucional o de grave afectación a la democracia, o sea, en buenas palabras, ante un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Comienza un proceso administrativo de análisis, evaluación, normalmente se pide información, se haría una visita, es un procedimiento largo el que tiene que realizarse. No es de que se activa la carta y ya. Ahora, según los trascendidos, es de que este mecanismo de activación se estaría llevando a cabo por parte del Perú para buscar un apoyo. Pero como le digo, no es una situación tan fácil porque entra en juego toda una situación de análisis de lo que está ocurriendo. Pero si uno analiza, Karina, y uno observa la forma en que declaran los principales miembros del Poder Ejecutivo, todo lo que hacen es acusar al Congreso de golpista, de desestabilizador, de que no los dejan trabajar. Entonces, como que están armando un expediente, como decimos los abogados, ¿no? O sea, están armando una narrativa como para poder sustentar un pedido como el que el presidente quiere llevar ante esta instancia internacional. Claro, yo lo que quiero establecer es que si es que la OEA no encuentra el sustento, cierra el caso a pesar del expediente del presidente de la República, o es que sí puede encontrar que hay indicios de corrupción y abre un caso paralelo. Y ahí es cuando el presidente sale trasquilado. No, el mecanismo de la Carta Democrática es para la preservación de las autoridades políticamente elegidas, ¿no? Allí lo que podría ocurrir es de que acabe el proceso sin un pronunciamiento o digan de que no hay razón. La Carta de la OEA solamente se ha activado en sus 20 años de vida en 10 oportunidades, para que tengas una idea de lo complicado que es el mecanismo. Lo último ha sido en el tema de Nicaragua y ahora se están evaluando algún otro tipo de sanciones contra ese país, ¿no? Pero es bastante complicado obtener un apoyo a ese nivel sin que la institución realice un análisis a fondo de la realidad. Muy bien, igual si es que no dicen nada, si es que no se pronuncian, es que no les dio ese espaldarazo y quiere decir que el presidente de la República no tuvo razón. Así es, pero recuerda de que en el espacio internacional se mueve uno mucho con lobby, y en el espacio internacional la palabra lobby no es mala palabra, sino es hacer gestión, es advocar, es presentar razones para una causa, ¿no? Bueno, vamos a ver si los lobistas que están de moda en este gobierno dan resultado o no. Veamos qué es lo que se dice, porque nosotros aquí en el Perú también conocemos nuestra realidad. Muchísimas gracias a Delia Muñoz. Ella es ex procuradora supranacional y también funcionaria ante la OEA y ex ministra. Muchas gracias.